Si ya es nefasta la figura de los presos políticos, si ya es nefasta la tortura, si ya es nefasta la persecución por pensar distinto, tenemos que sumar a todo lo nefasto del chavismo el tema del asesinato en cautiverio. Y usted dirá, bueno, pero el hecho de que se haya muerto significa que lo hayan matado. Sí, porque cuando una persona se encuentra bajo custodia del Estado, el responsable de su vida es el Estado. En la cuarta, en la quinta, en la tercera, en la primera, en Estados Unidos, en Venezuela, donde sea. Si una persona está bajo custodia del Estado y aparece muerta en su celda o en un hospital o como sea, lo mató el Estado. Eso decían aquellos que se decían o se autodenominaban defensores de los derechos humanos y que hoy en día están en el régimen. ¿O es que acaso no fue en manos del Estado o bajo custodia del Estado que murió el padre de la presidenta y su hermano el proxeneta Jorge Rodríguez? ¿Por qué es diferente el caso del asesinato de Jorge Rodríguez padre con el caso de todos los asesinatos que han habido estos años? Y no se trata de una gota que rebasó el vaso. Se trata de varias jarras llenas con la sangre de los asesinados en las ergástulas del régimen. Y de eso vamos a hablar hoy en Fuera de Orden. Fuera de Orden va a comenzar con Daniel Lara Farías. La fase superior de la izquierda es el crimen. La fase superior de la izquierda es el crimen. El crimen no paga. Y si lo deja entrar, no lo verá salir por la buena, lo verá salir a chancletazo. Pero bueno, ya a estas alturas, amigos, ya yo estoy hasta cansado de intentar. ¿Ya para qué intentar convencer a nadie? Si las pruebas están a la vista. Las pruebas están a la vista. Allá aquellos que decidan cerrar los ojos frente a esta desgracia. Gracias por estar de vuelta a su canal. Daniel Lara Farías presenta hoy un nuevo estreno de Fuera de Orden, la plomería informativa que a la chiquillería entretiene, a la muchachada divierte, al chavismo amarga y a los falsarios desespera. Para mí es un honor saber que te encuentras aquí de nuevo sintonizando este canal, viendo este programa. Muchísimas gracias a la gente que en Valencia, estoy en Valencia, todavía en Valencia, España. Pronto en Valencia, Carabobo. No se descuiden, amigos, porque en el momento que usted menos se lo espere, ¡pum!, aquí estoy. Desde Naguanagua. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Cuidado. No lo anunciaré, pero daré señales. Gracias a ti, gracias a toda la gente que se acercó al restaurante Un Sushi. Gracias en especial a Carlos Israel del restaurante Un Sushi aquí en Valencia, que tuvo a bien prestarnos sus espacios para la venta y firma de mi libro Una mesa de tres patas. Gracias a toda la gente que se acercó. Les agradezco muchísimo por habernos permitido estar y compartir ese momento con ustedes. Mi querida Tamari se acercó. Tamari estuvo ahí. El que llegó vio a Tamari. Muchísimas gracias, Tamari, por haberme acompañado también. Muchísimas gracias a Marcelo Crobato, que también se acercó y con quien estuvimos allí también, a mi amigo Alisander, que está aquí en Valencia y con quien también tuve oportunidad de compartir allí, a toda la gente que fue, a toda la gente que estuvo, a toda la gente que me llevó regalos, a todas esas madres que fueron a pasar el Día de la Madre conmigo. Tengo que agradecerle a esa gente que está trabajando aquí en Valencia, empaquetando estas cosas de Temu, de todas estas cosas que se compran por ahí, que esta gente empaqueta. Y tengo que agradecerte a ti, muchacho, a ti el de la camisa de la Vinotinto, que trabaja empaquetando estas cosas, y a los muchachos que trabajan contigo empaquetando estas cosas aquí. Gracias por ver el programa y gracias por estar siempre pendientes. Y gracias, además, este muchacho, David, lo que era su nombre, que me dijo algo que a mí, sinceramente, me llena de orgullo. Porque a mí me dijo, yo no soy de leer, yo no leo mucho, pero quiero leer tu libro. Y eso para mí es mucho más importante, David, de lo que tú puedes creer. Gracias a toda esa gente que vino de lejos y que llegó asustada y dijo, yo lo que quería era saludarte. Porque asustado porque pensaba que ya yo me había ido. Y yo todas esas cosas, sinceramente, les agradezco muchísimo.
Y seguimos. Es que el tema está. Yo recibí muchos comentarios por el programa que hicimos el viernes sobre el caso de Víctor Hugo Quero y el sufrimiento al cual sometieron no solamente a Víctor Hugo Quero, sino también a su madre. Hicimos un programa el domingo, Día de las Madres, por el tema de Hugo Marino y el clamor que hace su madre Beatriz Marino. Clamor que no dejaremos de reproducir aquí y en mis redes sociales. Yo lo reproduje también en mis redes sociales. Y había una persona que me decía, aquí en Valencia, Daniel, pero es que ya con esto se rebasó el vaso. Y yo le dije, amigo, pero ¿cuántas veces hemos dicho que se ha rebasado el vaso? Nosotros decíamos que se había rebasado el vaso cuando dejaron morir de mengua a Franklin Brito. Nosotros hablamos de vasos rebasados cuando dejaron morir o asesinaron en cautiverio a varios detenidos por los hechos del 28 de julio. Es decir, si vamos a hablar de vasos rebasados, aquí ya han derramado un tanque, un pipote de sangre desde hace bastante rato. Baldes de sangre han derramado aquí. Y fíjense ustedes que mientras preparaba este programa, hoy lunes, me consigo con dos noticias. La primera de ellas es la relacionada a la nueva, porque es que esta gente es capaz de todo. Mientras preparábamos este programa, cuando todavía está en la mente de las personas el caso del asesinato de Víctor Hugo Quero, que escondieron durante 6 meses hasta que le reconocieron a su madre que lo habían asesinado, en medio de eso nos enteramos con que un ex concejal llamado José Manuel García, que había denunciado corrupción en Anaco, murió bajo custodia tras ser detenido por denunciar corrupción en ese municipio. Lo peor no es eso. Lo peor es que el tipo era chavista, era el PSUV. Se llama José Manuel García Sabino, 31 años, y apareció muerto el sábado 9 de mayo en los calabozos de la Policía Municipal de Anaco. Es decir, se lo llevó preso la policía del municipio en el cual él había sido concejal y a cuyo alcalde él acusaba de corrupción. Al señor lo tenían preso acusado de estafa agravada. Y anunciaron su muerte el Día de la Madre. Ese fue el regalo para su mamá. Él había sido detenido por denunciar irregularidades en la gestión del alcalde chavista Jesús Ríos, incluyendo, entre otras cosas, la venta ilegal de chatarra. Han sido acusados por la persecución contra el hoy asesinado José Manuel García Sabino, no solamente el alcalde Jesús Ríos, sino los concejales Edgar Torres y Jean Caraballo, quienes habrían promovido la persecución de este hombre montándole un expediente por estafa. Y al estar bajo cautiverio lo mataron. Los informes extraoficiales dicen que el cuerpo de García Sabino fue hallado colgado del cuello, ahorcado pues, en los baños del centro de detención. El 6 de septiembre se trasladó al lugar para iniciar las averiguaciones y determinar si se trató de un suicidio o si hubo participación de terceros. Entonces, amigos, se llama José Manuel García, este ex concejal chavista que denunció a sus propios compañeros de partido y apareció muerte natural, colgado en una celda. Y esto ocurre cuando todavía el país no ha despertado del estupor por el horrendo caso de Víctor Hugo Quero, al cual detuvieron ilegalmente, al cual torturaron, cuya detención negaron, lo asesinaron, escondieron el asesinato durante 6 meses y mantuvieron durante todo el tiempo de cautiverio e inclusive después de la muerte torturada a su madre, haciéndola peregrinar
de esquina en esquina buscando a su hijo. Pero es que además de todo esto, amigos míos, los detalles que han surgido del caso después son aún más escabrosos. En primer lugar, ha surgido por allí la conseja según la cual el joven Víctor Hugo Quero, que era un humilde comerciante informal, y además de esto, sus vecinos, amigos de infancia, conocidos de su mamá, conocidos de la familia, etcétera, en las redes sociales no hay ni un solo comentario donde señalen a este joven de algo malo. Sobre él y sobre su madre hay puros comentarios de gente que los ha conocido y que está horrorizada al saber que personas de bien estén sometidos a esta desgracia. Y entre las cosas que han surgido, amigos, y de verdad que el chavismo asesino y criminal no deja de sorprender. Entre las cosas que han surgido, hay un particular que indica que el hombre habría sido secuestrado porque los matraqueros, los polichoros que se lo llevaron, pensaban que era extranjero. Porque a ellos físicamente les parecía que el hombre, no sé, era gringo, no sé de dónde pensaban ellos que era. Y se lo llevaron para matraquearlo, para pedir rescate, como le han hecho a muchísimos venezolanos y no venezolanos en el país en estos años. Lo secuestran y tal, pero el señor no tenía dinero, el señor era un comerciante informal, estos tipos le dieron yo no sé cara de qué, de gringo, de escandinavo, se lo llevaron para matraquearlo y lo terminan asesinando. Y aquí estamos. Hemos visto además a esta pandilla de malditas basuras capaces de servirle de caja de resonancia a la propaganda del chavismo. Y es contigo, Indira Urbaneja, diciendo que no se puede hacer proselitismo con esa muerte. Pero bueno, maldita, si ustedes los chavistas hicieron proselitismo con la muerte de Chávez, ustedes no han hecho otra cosa que proselitismo con ese fiambre. No estamos haciendo proselitismo con la muerte de Víctor Hugo Quero, estamos exigiendo justicia, acompañando además a su madre. Lo que pasa es que, bueno, tú parece que ni eres ni tienes madre, parece ser, ¿no? Bueno, lo que pasa es que, claro, tu mamá no, yo no creo que tu mamá te vaya, si a ti te pasara, si tú te desapareces 3 días, tu mamá no te va a hacer la busca, va a dar gracias a Dios, porque y va a pedir que no aparezcas. Entonces ya lo que se está planteando, ya están empezando a hacer el lavado de cara y ya van a empezar a lanzar basura en contra del pobre Víctor Hugo Quero. Porque lo que viene ahora es el asesinato moral. Y del asesinato moral y de la desaparición física. Hemos hablado aquí muchas veces, pero ahora además de esto hay una búsqueda de la invisibilización de las víctimas y de sus familiares y del clamor, y para esto ensucian la memoria del asesinado. Y esto lo han hecho en innumerables ocasiones. Este fin de semana me di cuenta de otros casos adicionales que de verdad me parecen verdaderamente pasmosos. De eso, por supuesto, vamos a hablar durante todo este programa. Me parece interesante revisar cómo el aparato de propaganda del chavismo es capaz de seguirse resbalando cuesta abajo en la rodada de la inmundicia, de la asquerosidad, del crimen. La etapa caquistocrática en su peor momento. Yo he hablado de cosas como ese en mi libro Una mesa de 3 patas. Ustedes cuentan con la politiquería venezolana. Allí, por supuesto, en este libro pueden observar, a ver que tenemos acá, ahora sí, a ver cómo está esto aquí, a ver qué está pasando aquí, muévete para acá, muévete para acá, muévete para acá, no hay que bajar a ti para acá. Lo que pasa es que tenemos que hacer algunos ajustes aquí, creo, ¿no? ¿Sí? Hacemos un ajuste aquí, mira, aquí está, eso pues, ahí lo tienen. Porque la gente se molesta, la gente dice, Daniel, ¿pero qué está pasando con el estudio? ¿Por qué, Daniel? ¿Por qué? Bueno, aquí estamos, pero no se molesten. Miren, en este libro, Una mesa de 3 patas, ustedes cuentan con la politiquería venezolana, hemos hecho una labor de parcial,
pero no está completa, de un compendio histórico de cómo el chavismo fue caminando hasta llegar a donde llegó. Y este libro tiene una virtud, y me disculpan, pero como decía el gran Ismael Rivera, en este mundo tan miserable, si uno no se alaba, no hay quien lo alabe. Pero este libro tiene la virtud de haber sido escrito antes del 3 de enero, 2 años antes del 3 de enero. Entonces ahí hay una cantidad de cosas que nadie puede decirme que fueron escritas sabiendo que iba a pasar el 3 de enero. Pero en todo caso, una mesa de 3 patas está a la venta a nivel mundial en Amazon. Todos leen. Para que el niño no se meta chavista, ¿men? Todos leen. Este libro se lo voy a dar hoy a un niño en edad escolar. Para que tenga esta maravillosa herramienta. Mira, es que, pero tú sabes que me puse a revisar ayer, ¿no? Y me puse a buscar el código QR que tiene cada página, los jueguitos y las cosas. Y dije, oye, pero qué divertido. Tengo ganas hasta de quedarme con el libro. No, una cosa maravillosa. Todos leen. Maravillosa herramienta para la lectura y el amor a la lectura, para niños en edad escolar, para niños migrantes que están estudiando con un idioma distinto a su idioma materno. Para que no pierdan el español, Todos Leen. Síguelo en Instagram para que veas la maravilla que hay. Todosleen.cl. Por cierto, ¿no? La gente dice, no, pero es que el libro, oye, pero es que el precio del libro, es que esto no es un libro. Esto es mucho más que un libro. Esto es una herramienta, amigo, que esto yo creo que el niño, mira, yo le voy a dar este libro a un niño de 5 años, ¿no? Y yo creo que el niño va a cumplir 15 años y todavía, todavía va a tener cositas aquí que hacer. Síganlo en Instagram para que se den cuenta de todo lo que hay. Todosleen.cl, @todosleen.cl en Instagram. Recuerda que el mejor momento para comprar una póliza fue ayer. El segundo mejor momento es hoy. Mañana puede ser demasiado gurruminato. Mañana puede ser demasiada mentira. Mañana puede ser demasiada Indira Urbaneja intentando ser consecuente con la vida y con la comprensión fugitiva del pensamiento, renegada de la sinapsis. Horrible. Póliza de seguro de salud y de vida. Importantísimo en los Estados Unidos. Póliza de seguro de viaje donde quiera que estés, a donde quiera que vayas y a donde llegues. Gracias a esa póliza de seguro de viajes vas a tener conectividad en tu teléfono siempre, porque te van a dar una SIM card virtual que te permitirá estar sin gastar el roaming y con la conexión a donde quiera que llegues. El Fideicomiso en Vida te ayuda muchísimo más de lo que te puede ayudar un testamento para garantizar tu patrimonio. Ahora ya con tu asesor Gustavo para que te asegures bien. Mira, para que no andes como Delcy, ni te dejen como Delsa, ni te dejen como Indira, porque Indira es otra que anda con una salchibemba. Aunque no te pase eso, por favor. El doctor Ricardo Pérez es el cirujano estético número 1 de la Florida, a la cabeza del mejor equipo de cirujanos plásticos en el Doral, Miami. Cuando vayas a hacer un cambio en tu fisonomía, piensa bien en que muchas veces a la gente, si le hacen un cambio en su fisonomía que no es acorde, no es armónico, terminan como Indira. Oye, que no te pase eso, por favor. El doctor Ricardo Pérez, cirujano estético número 1 de la Florida, a la cabeza del mejor equipo de cirujanos plásticos en el Doral, Miami. Recuerda que allí también en Miami está la farmacia Garden. Alguien me decía en estos días, Daniel, pero es que necesito un medicamento que tengo que mandar a Venezuela. Lo tengo que comprar aquí y no lo consigo. Cómpraselo a la farmacia Gardens. Pero es que yo no estoy en los Estados Unidos, estoy en Polonia. Estás en Polonia, te comunicas con la gente de la farmacia Gardens, lo compras, lo pagas, ellos se encargan de enviarlo a Venezuela. No es que te lo van a enviar a ti a Polonia para que tú lo mandes para Venezuela, no. Ellos mismos desde allá se encargan de mandarlo a Venezuela. La farmacia Garden es tu farmacia latina de confianza donde tu salud va primero. Mira, el tema de comprender lo que alguien dice y la forma precisa de comunicarse es algo que Eduardo Villegas nos está ayudando a entender, porque va mucho más allá de hablar bonito, va mucho más allá de ser un pico de plata. Es la comunicación efectiva. Revisa todo lo que nos dice al respecto Eduardo Villegas en su Instagram, @coach_Eduardo Villegas, @coach_Eduardo Villegas, y entra en la dimensión para que entiendas que dejándote liderar, dejándote guiar en tu proceso de comprensión de la comunicación por Eduardo Villegas, mejorarás tu comunicación y mejorarás tu vida. Fíjate tú lo que tenemos aquí. Yo creo que nunca revisamos correctamente las cosas que nos presenta este régimen asqueroso en cada paso. Y se nos olvidan, como un escándalo tapa a otro y una víctima tapa a otro. Fíjate, ocurre el caso de Víctor Hugo Quero y se nos olvidó Alfredito Díaz. La gota que rebasó el vaso. Bueno, la gota que rebasó el vaso, tantas gotas que rebasa el vaso, ¿ah?
Las gotas que rebasan el vaso y una gota que rebasa el vaso y otra gota y otra gota y otra gota, amigos. Y aquí entonces terminamos pensando que de verdad esto acaba de empezar. Y no es así. Vamos a revisar cosas que hemos visto todos estos años y tenemos que empezar por el principio, amigos. Y no hay manera de que nosotros no hablemos del caso seminal, el caso número 1, el caso principal que este régimen muestra en su prontuario criminal. El caso de Franklin Brito. Franklin Brito se declaró en huelga de hambre en protesta por la expropiación ilegal de sus tierras por el Instituto Nacional de Tierras. No tenía cargos penales. Fue retenido mediante una medida cautelar de protección impuesta por un tribunal que alegaba inestabilidad mental debido a su huelga de hambre. Eso lo hizo Luis Ortega Díaz, por cierto, que no se nos olvide. Luis Ortega Díaz fue la encargada y Juan Carlos Loyo fue el que lo expropió. Y Luis Ortega Díaz fue la encargada de pedir que este señor lo llevaran a un hospital para dejarlo morir. Que no se nos olvide. Luis Ortega Díaz y sus colaboradores. El lugar de reclusión fue el Hospital Militar Militar de Caracas, Carlos Arbelo, y ahí fue retenido contra su voluntad. Según el régimen, la hospitalización era para resguardar su vida y su salud mental. Murió por shock septicémico y paro respiratorio y no ha habido ningún procesado por esta muerte. ¿Se acuerdan de Rodolfo González, el aviador? Fue detenido por las protestas de 2014 y lo acusaron de asociación para delinquir, tenencia de explosivos y tráfico de armas de fuego. Lo recluyeron en el SEBIN helicoide y en el 2015 apareció muerto. La explicación fue que fue un suicidio por ahorcamiento. Y hasta el día de hoy no hay ningún procesado. Carlos Andrés García era un concejal de Primero Justicia que fue detenido durante actividades políticas en el estado Apure. Lo acusaron de hurto e instigación pública tras protestas que hubo en la zona. Esto fue en el año 2017. Y apareció muerto en la celda y según el régimen fue un accidente cerebrovascular. Porque siempre hay una causa común. Como decía en su famosa canción Rubén Blades, después de un atún de palo que te mueras es normal. Rafael Arreaza fue un teniente detenido por presunta rebelión militar. Fue recluido en la cárcel militar de Ramo Verde y fue abatido durante un presunto intento de fuga en el año 2017. No hay ningún procesado por este asesinato. Nelson Martínez, otro chavista, fue ministro de Petróleo, fue presidente de PDVSA y lo acusaron de peculado doloso propio, concierto de funcionario con contratista y legitimación de capitales. Lo recluyeron en la DGCIN y en el Hospital Militar y en el 2018 murió de una septicemia. El régimen alegó que recibió atención médica adecuada. No hay ningún procesado por su asesinato. Ojo. Vamos para atrás antes de hablar del BAN. Que esto es importante. La gente dice, bueno, pero ese era un chavista. Oye, no estoy diciendo si es chavista o no. Si es chavista o no es chavista. Estamos hablando de una persona que estaba bajo cautiverio, es decir, bajo custodia del Estado y apareció muerta. Si es un opositor, el crimen es doble, porque lo estás metiendo preso ilegalmente, sin debido proceso, y además de eso, con el rótulo de preso político. Lo torturas, lo sometes a tratos crueles y degradantes y lo matas. En el caso de un opositor es doble. En el caso del chavismo, te muestra, cuando es un chavista, te muestra su propia naturaleza. Porque te demuestra que ellos están en una permanente guerra interna, en permanentes purgas para garantizar la marcha de esa organización criminal y que no tienen empacho en matarse. Y entonces, ¿para qué nos sirve ver y revisar y recordar los casos de los chavistas asesinados por los propios chavistas? Para dejar claro que ellos siempre se matan, para dejar claro que si así se tratan entre ellos, ¿qué quedará para los demás? Yo creo que eso también es importante mostrarlo y por eso es que mostramos este caso. Fernando Albán fue acusado de participar en el atentado con drones contra Nicolás Maduro. Se lo llevaron al SEBIN de Plaza Venezuela y en el 2018 dijeron que el señor se había suicidado lanzándose del piso 10 del edificio. Es decir, el tipo estaba preso en el edificio del SEBIN y tuvo tiempo, fuerzas y además de eso el criterio suicida para lanzarse desde el piso 10 según ellos. Después dijeron que había sido un homicidio culposo, es decir, que se les resbaló.
2 funcionarios del SEBIN fueron condenados por incumplir protocolos de custodia, pero no fueron acusados ni de tortura ni de asesinato. Este fue Tarek William. Eso es importante saberlo. Ese fue Tarek William, ¿no? Para que estén claros. Una cosa que tú te pones a revisarla, tú dices, oye, de verdad, lo de Tarek William, alguien debería estudiar a Tarek William desde el punto de vista psiquiátrico. Porque con todas las cosas que están saliendo, de verdad estamos hablando de un ser bastante retorcido. Pues tú veas, el poeta, porque él quiere poeta, menos mal. Modesto Díaz, del cual no tenemos fotos, fue detenido en el marco de investigaciones por presunta conspiración en el helicoide, en el SEBIN helicoide. En el 2018, dicen que murió por causas naturales, pero sus hijos denunciaron que se le violentó el derecho a la legítima defensa y que las condiciones de reclusión deterioraron su salud irreversiblemente y hasta el día de hoy no hay ningún procesado. Ángel Javier Sequera Romero fue detenido por protestas por motivos políticos en los calabozos del CICPC en el estado Bolívar. Y en el año 2019 anunciaron que había muerto de causas naturales. No hay ningún procesado. Elwin Mendoza fue detenido por efectivos militares en el destacamento 113 de la Guardia Nacional en el Zulia. Esto fue en el año 2019 que se anuncia su muerte, indicando que le había dado tuberculosis y una neumonía crónica. No hay ningún procesado por su asesinato. Este joven, lleno de vida, lo acusaron de terrorista porque le sembraron una bomba lacrimógena. O sea, dijeron que él tenía una bomba lacrimógena. Se lo llevan preso y lo meten en la cárcel de Uribana. Virgilio Jiménez Urbina. Esto fue en el año 2019 y lo dejaron morir de hambre y de sed, de inanición. Estuvo 15 meses preso sin audiencia y no recibió atención médica durante todo ese tiempo. No hay ningún procesado por su asesinato. Entonces, ¿cómo es eso? Que es la gota que derramó el vaso, es ahora. Miren este rostro de este muchacho. Miren el rostro de ese muchacho. Un niño. Un niño. Entonces, no es Víctor Hugo Quero. Víctor Hugo Quero es un asesinato más, pero lo de Víctor Hugo Quero ya es consecuencia del crecimiento de la crueldad todos estos años. Porque Víctor Hugo Quero lo matan y simulaban que estaba vivo y engañaban a la mamá. Es decir, los tipos no tienen límite. Si se les deja, ellos van a seguir, y esto va a ir cada vez peor. Y el caso de Ronald Ojeda, por ejemplo, al cual lo fueron a matar a Chile. Lo capturaron, lo secuestraron, simularon una detención, lo secuestraron, lo torturaron, lo asesinaron y lo dejaron tirado en una fosa. Estas son las cosas. Rafael Acosta Arévalo, capitán de corbeta, lo detuvieron por presunta conspiración militar y se lo llevaron al DGCIN de Boleíta. Y en el año 2019 el régimen dijo que se desmayó. Lo torturaron tanto que lo llevaron moribundo frente a la jueza. Tortura física extrema, edema pulmonar. Hay 2 oficiales de la Guardia Nacional procesados y fueron condenados a 30 años de prisión, pero no se investigó la cadena de mando superior de la DGCIN, donde debería estar preso todo el mundo. Este agente de la DGCIN se llamaba Luis Armando Monsalve Estaba y fue detenido por su propio cuerpo, por la propia gente de la cual él formaba parte. ¿Y qué dice? Que se lanzó del 3er piso, que él se suicidó. Un año y casi un mes más tarde, después de lanzarse del 3er piso, murió después de haber sufrido problemas en los riñones, porque al tipo lo dejaron morirse de mengua. Nunca nos explicaron qué fue lo que pasó con este joven. No hay ningún procesado. Wilfredo José Heredia Rodríguez fue detenido por el caso Operación Aurora por los efectivos de la Dirección de Contrainteligencia Militar. Falleció a causa de tortura recibida durante su detención en los calabozos del fuerte militar Escamoto. La causa de su fallecimiento aún no ha sido develada, murió en 2020 y no hay ningún procesado. Gabriel Medina Díaz se le acusó de intentar secuestrar a Diosdado Cabello. Lo metieron en la cárcel de La Pica de Monagas en el año 2021 y el régimen dice que murió por paro respiratorio después de tener un mes enfermo de tuberculosis sin recibir atención médica y no hay ningún procesado. Salvador Franco es un indígena Pemón acusado de asalto a instalaciones militares.
Se lo llevaron al Rodeo 2 y en el 2021 dijeron que había muerto por tuberculosis y desnutrición. Había una orden judicial de traslado médico desde noviembre de 2020 y el régimen la ignoró deliberadamente y no hay ningún procesado por su asesinato. Raúl Isaías Baduel, general, exministro de la defensa de Chávez, opositor desde el 2007. Lo llevaron al SEBIN Helicoide y a otras cárceles. Lo metieron y lo sacaron de la cárcel, lo mandaron a reclusión domiciliaria, lo volvieron a meter en la cárcel. Según el régimen, se complicó por COVID. La familia todavía denuncia que no tenía síntomas de virus y que murió tras una operación clandestina sin los cuidados postoperatorios del caso. No hay ningún procesado por su asesinato. Leonel Azuaje. Se le acusó de traición a la patria, apropiación del patrimonio público, asociación para delinquir vinculado al caso PDVSA Cripto. Se lo llevaron al SEBIN Helicoide y en el 2023 dijeron que se había suicidado por ahorcamiento. Chicos, ¿qué cosa vale? Estos bichos siempre se ahorcan, ¿verdad? Qué raro eso, ¿verdad? Qué raro que con tanta gente que se ha ahorcado en las cárceles no tienen un protocolo para evitar que eso ocurra, ¿verdad? Qué raro, ¿verdad? Qué raro. Edwin Santos, activista de Voluntad Popular, no tenía ninguna acusación formal, era el jefe de campaña opositor en Apure de las elecciones del 2024, lo desaparecieron el 23 de octubre, lo vieron bajo custodia de las fuerzas de seguridad y el 6CPC dice que murió en un accidente de tránsito porque chocó su moto contra un árbol. El partido y testigos denunciaron que fue secuestrado y asesinado mientras estaba bajo custodia del Estado. No hay ningún procesado. Jesús Martínez Medina fue testigo en las presidenciales del 2024. Se lo llevaron en lechería a una sede policial, luego se lo llevaron al hospital Luis Racetti de Anzoátegui y en el 2024 anunciaron que se había complicado por diabetes. Le negaron la atención médica para abscesos en las piernas hasta que desarrolló gangrena y necrosis, lo que obligó a amputarle las dos piernas antes de morir. No hay ningún procesado. Asdrúbal Santana fue detenido en el contexto de la represión política del 2024 después del fraude del año 2024 en Apure. Lo llevaron a un centro policial en San Fernando de Apure y dice el régimen que le dio un infarto. No dicen en qué circunstancia. El señor presentaba una lesión grave en el tabique nasal por una presunta caída antes de ser trasladado al Seguro Social de Viruaca, donde murió. No hay ningún procesado. Oswald González fue detenido también durante las protestas del 2024. Lo llevaron al Centro Penal de Tocuyito. En 2024, complicaciones de salud por hepatitis, según el régimen. Los familiares denunciaron que en realidad murió debido a la falta total de atención médica para la enfermedad que padecía. No hay ningún procesado. Lindomar Amado Bustamante, también en el contexto de las elecciones del 2024, lo acusaron de incitación al odio, de hostigamiento y tenencia de arma de guerra. Yo me imagino que esa arma de guerra era un libro, ¿no? Porque tú sabes que esta gente le sembraron cualquier vaina. En el 2025 se anunció su muerte en la cárcel de Tocorón de Aragua. El régimen dice que se suicidó por ahorcamiento. ¿Está viendo? Ahorcamiento otra vez. Un patrón ahí. Los familiares indican que tenía crisis nerviosa e intentos de suicidio por maltratos, pero el Estado no le brindó protección ni atención médica y no hay ningún procesado. Reinaldo Araujo también fue detenido tras las elecciones del 24 en Valera, Estado Trujillo, y en el 2025 dijeron que se murió. Así, sin más, se murió. No hay ningún procesado. Alfredo Díaz, mejor conocido como Alfredito Díaz, fue alcalde de Por la Mar. Lo acusaron de terrorismo, traición a la patria, instigación al odio tras las elecciones del 2024. Lo metieron en el SEBIN Helicoide y en el 2025 dijeron que se murió de un infarto. Durante meses no le dieron atención médica. No hay ningún procesado. Edinson Torres fue acusado de traición a la patria y asociación para delinquir. Se lo llevaron a la sede de la PNB, la famosa zona 7 de Boleíta. Y en el 2026 anunciaron su muerte por causas médicas. Falleció apenas horas después del anuncio oficial de excarcelaciones masivas que no lo incluyeron. Es decir, se estaba muriendo y ni así fueron capaces de liberarlo. Esto es para quienes dicen que el caso
de Víctor Hugo Quero es el primer asesinato de presos políticos durante el régimen de la del Cínica, ¿no? No es el primero. Y además de eso, del Cínica no está llegando ahorita. Ella fue vicepresidenta todos estos años. Así que cuidado. Víctor Hugo Quero, comerciante de 51 años, acusado de terrorismo tras las elecciones del 2024, recluido en el Rodeo 1, se cree que en el Rodeo 1 y en el hospital militar. Según la versión oficial, falleció en julio del 2025. El régimen lo mantuvo oculto como desaparecido hasta el mayo del 2026. Dice el régimen que murió por insuficiencia respiratoria aguda por tromboembolismo pulmonar. Tras la denuncia de desaparición forzada, la fiscalía anunció una investigación penal y la exhumación del cadáver, pero no hay condenados. Estamos viendo, ¿no? La cantidad de muertos en custodia. Y atención, que nos estamos quedando cortos, porque hay más. Porque a todo esto súmele usted todos los fallecidos, presos comunes, que no son tan comunes. Porque resulta ser que la matraca se ha convertido en una cosa tan espantosa. Matraca que permite el régimen a los polichoros y a los militares alcabaleros para que los tipos se mantengan su fidelidad. Es decir, para que esos polichoros y esos militares alcabaleros se mantengan fieles al régimen, los dejan matraquear y los dejan extorsionar. Eso no es algo que están haciendo unos funcionarios corruptos, no. El sistema permite esa vaina. ¿Por qué? Para que los tipos se mantengan ahí. El barco del crimen. Entonces, todo el chavismo sabe, todos los capos saben que esos polimatraqueros y esos militares alcabaleros viven de la matraca, de la extorsión y del secuestro. Secuestran a una persona, le siembran droga, le siembran cualquier cosa, le dicen, te vamos a presentar en fiscalía, dame $5,000 y te suelto. Dame 10,000 y te suelto. Dame 25,000 y no te llevo. Se buscan comerciantes, se buscan extranjeros, se buscan a personas que parezcan comerciantes o parezcan extranjeros. No, este tiene real, llévatelo. Y termina pasando lo que pasa. ¿Cuántos casos como esos han ocurrido? ¿Cuántos funcionarios públicos, cuántos funcionarios de la administración, del propio chavismo, a todo nivel, han caído presos por una guerra entre bandas? Estoy hablando de funcionarios humildes que prestan cualquier actividad, que hacen cualquier actividad por allí. Caen presos porque entonces cayó un jefe por corrupto, y entonces meten a todos los que están por debajo, hasta la secretaria, la señora que limpia, los acusan de integración para delinquir, de cualquier vaina, corrupción, PDVSA, cualquier vaina, y los meten y los depositan en una celda. Cuando el caso de Robert Serra, hubo una señora que era hermana de la mujer de un tipo que acusaban de ser uno de los sicarios que habían mandado Uribe a matar a Robert Serra. Y esa mujer la mataron en el helicoide, a golpe. Esas mujeres dieron tanto golpe que la mujer quedó con un problema en el cerebro y la señora se desmayaba. Como al año de la prisión se murió. Ahí en el helicoide, amigo. Entonces, el horror es mucho más grande de lo que lo vemos. Porque uno también se pregunta, y yo todos los días me pregunto lo mismo. ¿Cuánta gente inocente estará presa en las cárceles venezolanas? Acusados de todo tipo de delitos comunes. Uno puede imaginarse la cantidad de gente que al no ser casos notables y al no ser cárceles políticas están allí metidos pagando cárcel porque estaban en el momento equivocado, en el lugar equivocado. ¿Para qué? Para alimentar el bolsillo de un policía corrupto, de un fiscal corrupto, de un juez corrupto, donde además los fiscales obligan a la gente, después que lo tienes 2 años preso, le dicen, mira, a ti te sale una condena de 5 años si admites los hechos. Si admites los hechos, te soltamos ya, pero con una condena de 5 años. Pero como ya tienes 2 años preso, te soltamos ya. Si no admites los hechos, te pegamos 10 años. Y la gente asume la culpa. Por supuesto. Casos como esos los hemos visto ya de forma repetida. Eso es el chavismo. Esa asquerosidad es el chavismo. En España, con todas las de la ley, Hispanidad, abogados y asesores, el bufete número 1 en materia de migración en España. Déjate asesorar por los mejores en estos momentos en los que las cosas se están poniendo rudas.
en cuanto a las normativas migratorias, es necesario tener unos abogados que estén a la altura del momento. Hispanidad Abogados y Asesores, en España con todas las de la ley. Recuerda tener tu contabilidad al día para no andar corriendo a última hora cuando se trata de los impuestos en los Estados Unidos. Easy Tax To Go es el equipo que te mantiene al día tu contabilidad para que te olvides de ese tema y nada más recibas la notificación. Mire, le toca pagar tanto o le toca un adelanto o un reintegro de tanto. De eso se encarga Easy Tax To Go, usted se encarga de su negocio e Easy Tax To Go se encarga de sus impuestos. Con su analista estrella verán el Lanten y el muchacho de la película Leonardo García. Maravillas son las que hay en Escocia. Hablemos de Escocia en castellano. Organizas tus viajes a Escocia pero en tu idioma. Vive la maravillosa experiencia de ir a Escocia con todo lo que esas bellas tierras te pueden ofrecer y tener unas vacaciones inolvidables. Hablemos de Escocia en castellano. Tus viajes a Escocia, pero en tu idioma, amigos. Tengo que decirte que, además, Best Pro es mi gente. Best Pro, the best of the best. La maravilla de Best Pro es que nos ayuda a tener, por supuesto, todos los recursos a quienes estamos en el mundo de YouTube y de las redes sociales para que todo nuestro contenido tenga la calidad que amerita. La gente de Best Pro está allí para ayudarte en eso. Best Pro, the best of the best. Van a arrancar la labor de asesinato moral de Víctor Hugo Quero. Se les va a hacer muy difícil porque el rostro de su madre se ha convertido en el rostro de una persona bondadosa y noble que exigía respuestas sobre su hijo y frente a todo el país y el mundo fue durante meses engañada. Y eso es muy difícil revertirlo. Como no pueden atacarla a ella y como no pueden atacar al muerto, entonces van a atacar a todo aquel que hable del caso. Entonces hablar del caso de Víctor Hugo Quero es politizar la muerte, es hacer proselitismo. El fin de semana, el día sábado, tuve a bien ir al documental que el hijo de Iván Simonovic hizo sobre el padecimiento que le correspondió a su familia cuando a Iván Simonovic, el comisario Iván Simonovic, fue ilegalmente detenido y procesado y encarcelado durante más de una década. El documental es sin duda alguna una pieza importante, un testimonio importante de lo que fue la injusticia y la ausencia completa de Estado de Derecho en Venezuela. Además, una narración muy importante desde el punto de vista íntimo, familiar, hecho por Iván Andrés Simonovic Pertíñez. Mientras en esa exhibición me reencontré con la madre de Neomar Lander. Neomar Lander, ese joven venezolano que fue asesinado con una bomba lacrimógena que le pegaron en el pecho, el régimen, y que después dijeron que no, casi que dijeron que se había suicidado. Ya yo había conocido a la madre de Neomar Lander en la exhibición del documental de Oscar Pérez, en la premier en Madrid, a la cual ella asistió. Y tuve oportunidad de conversar con ella largo. Y decidí ahora tomarme una foto con ella y honrarla por su perseverancia en la búsqueda de justicia por el caso de su hijo. El Día de las Madres coloqué esa foto en mis redes sociales. A mí me pasa lo mismo con dos casos. El caso de Oscar Pérez y el caso de Neomar Lander. En el caso de Oscar Pérez y en el caso de Neomar Lander, son unos casos tan contundentes en contra del régimen que, no contentos con haberlos asesinado físicamente, se han encargado de asesinarlos o de intentar asesinarlos moralmente para borrar su memoria e impedir que sus dolientes lo reivindiquen. Porque cada vez que se habla de Neomar Lander y de su frase, la lucha de uno vale por el futuro de todos, la lucha de pocos vale por el futuro de muchos. Cada vez que se repite esa frase, cada vez que se pone el rostro de Neomar Lander, mi gran amigo, de Neomar Lander, con su casco y con la flor en la mano, cada vez que sale su mamá hablando del caso de su hijo, eso es para el chavismo mortal. En el caso de Oscar Pérez pasa lo mismo. Lo tratan de asesino, lo tratan de terrorista, pero no nos pueden mostrar una sola víctima, sino todo lo contrario.
Las únicas víctimas del caso de Oscar Pérez fue Oscar Pérez y su equipo de combatientes. Entonces, ¿qué es lo que intentan? Ensuciar su memoria para impedir que tenga resonancia el clamor de sus dolientes. Cuando yo veo la cantidad de comentarios que lanzaron en las redes sociales, cuando yo publico la foto con la madre de Neomar Lander, y me doy cuenta que son comentarios que vienen de cuentas chavistas, ¿no? De laboratorios chavistas, lanzando denuestos contra la mamá, contra mí, o sea, y por supuesto, buscando la descalificación por distintas, o sea, a lo que le salía. Se ve que es una cosa orquestada. Y dicen, es que Neomar Lander duele. Neomar Lander le duele a su mamá, pero al chavismo le causa daño. Neomar Lander y Oscar Pérez están todavía librando una batalla contra el régimen y son imbatibles. No los pueden derrotar. Y por eso es que les duele tanto que uno hable de ellos. Por eso es que este rostro, amigos, que ven aquí, el rostro de Víctor Hugo Quero, es un peñonazo en el rostro del chavismo. Víctor Hugo Quero es una muestra de lo que el chavismo es capaz de hacer, como fue Franklin Brito, como es Neomar Lander, como es Roberto Redman, como es Oscar Pérez, como son los hermanos Agostini, como son todas las víctimas del chavismo. Y vistas así las cosas, amigos, aquí lo que hay que decir es una sola cosa. No nos olvidemos de estos rostros. No permitamos que el chavismo imponga un relato después de haber cometido el crimen. Aquí no estamos haciendo proselitismo con la muerte de nadie. Aquí estamos exigiendo justicia. Y yo les digo sinceramente, ya yo a esta altura yo no pido justicia, yo pido venganza. Yo lo que pido es operación poste, cabulla, gasolina y yesquero. ¿Por qué? Amigos, porque esta gente es irrecuperable. Esta gente es irrecuperable. Esta gente no se va a regenerar. El único que sería capaz de regenerar a esta gente es el hombre de la etiqueta, el comisario Natalio Vega. Esta gente no va a mejorar. Esta gente no va a mejor. Esta gente no va a cambiar. Y es el chavismo el que está asesinando, amigos. Y yo vuelvo y lo repito, no es Donald Trump el que está matando gente. Que si Donald Trump dijo, que si Donald Trump no sé qué, usted vaya a protestar la muerte de Víctor Hugo Quero en la embajada de los Estados Unidos. ¿No le parece una ridiculez? Cuando los asesinos están en el régimen. Hay que poner el foco donde es. Y el foco hay que ponerlo en ese entramado criminal que es el chavismo. Repetirlo, gritarlo, ponerlo en las redes, señalarlos. Convertir el caso de Víctor Hugo Quero y de todos estos asesinados en el peor de los problemas para la fase caquistocrática criminal de este chavismo posmadurista dirigido por Del Cínica, la presirvienta, y su hermano el proxeneta. Porque no nos queda más. Porque hacer otra cosa, amigos míos, sería ser cómplices de sus crímenes. Y callarnos frente a estos crímenes en este momento es permitir que los tipos digan que estamos en un tiempo nuevo. Y no estamos en un tiempo nuevo. Estamos en un tiempo peor. El chavismo ha convertido a Venezuela en una fosa común, con un parque temático con gente encima. Tú, Chávez. Se lo repite, Lara Farías. Chávez se murió y no vuelve. No te deprimas, siente alegría. Escucha bien lo que te estoy diciendo. Se lo repite, Lara Farías.